ejercicio fue lo último que vimos, a manera de repasar un poquito. Hicimos un diagrama del árbol de ese ejercicio que se dio para poder eximirse. Se les ha respondido a todas las personas, quienes lo han resuelto bien por ello, felicidades, están eximidos para lo que es el primer parcial. Nos falta ver un poquito de probabilidad condicional y lo que es el teorema de Bayes. Es una formulita que nos ayuda mucho a calcular probabilidades. A manera de resumen, introduciendo un poquito lo que es Bayes, esa formulita se pone a calcular probabilidades con la parte complementaria. Por ejemplo, nosotros, ¿qué viene siendo la parte complementaria? Si nosotros buscamos la probabilidad de que del lanzamiento de una moneda obtengamos cara, haciendo el cálculo, la probabilidad va a ser igual a 0,5 o el 50%. Nosotros estamos haciendo referencia del evento cara, que ocurra el evento cara. Esa viene siendo, si quieren, en términos más simples, un cálculo de probabilidad en forma directa. Busco la probabilidad de que sea cara. ¿Qué hace Bayes? Sabiendo que la probabilidad de que salga cara es igual al 50%, el teorema de Bayes se pone a calcular probabilidades con la parte complementaria, con lo que no es cara. ¿Qué viene siendo lo que no es cara? Viene siendo la otra parte de la moneda, que viene siendo sello, o la otra parte de lo que es el espacio muestral, o sea, es la otra parte que no ocurrió. O sea, el 50% es la probabilidad que sea cara y hay un 50% de probabilidad que sea sello. Dicho de otro modo, hay un 50% restante de probabilidad que no sea cara. Y la probabilidad de que no sea cara es lo mismo que decir la probabilidad de que sea sello. Entonces, eso al inicio confunde un poquito. ¿Por qué trabajar con la parte complementaria? Porque al final el cálculo lo hace más simple de ese modo y es lo que nos demuestra ese teorema de Bayes que lo utilizamos para calcular probabilidades. En Bayes lo larguito son los enunciados, la interpretación que le podemos dar y acomodar nuestros datos, pero después que tenemos eso, con la formulita que vamos a ver al finalizar la clase, vamos a darnos cuenta de que el cálculo se hace simple. Habíamos visto para este ejercicio que tenemos en pantalla compartida cómo elaboramos el diagrama del árbol y en ese diagrama del árbol veíamos todas las opciones o posibilidades que podían darse respecto a las extracciones de bolitas de colores. Vamos a dejar atrás eso, ya lo tenemos, lo hemos visto. Voy a darle que me cambie a modo presentación. Vamos copiándonos este enunciado, creo que toca ejercicio número 4 o número 5 con la variante que hicimos, no recuerdo. Ustedes en sus apuntes denle en el orden o la numeración según el orden que toque. Ya no, repito, no recuerdo si es ejercicio 4 o 5 que nos toca. Yo lo tengo anotado como ejercicio 4. Copiémoslo este enunciado, por favor, no demoremos mucho, que vaya a sus apuntes, anótenlo así, porque en este enunciado nos pide un montón de incisos, pero se van a dar cuenta de que nos ayuda a clarificar un poquito la idea entre lo que son eventos que tienen dependencia, los que no tienen dependencia, lo que conocíamos, ¿no? Eventos que son dependientes y eventos que son independientes. Para eventos dependientes usamos una fórmula, para eventos independientes utilizamos otra fórmula. Recordemos que dependientes e independientes aparece cuando vamos multiplicando probabilidades. No perdamos de vista esa figura. Cuando se trata de multiplicar probabilidades para eventos que son independientes, utilizamos esa regla general que tenemos para multiplicar probabilidades, perdón, la regla especial para eventos independientes. Y para eventos que son dependientes, tenemos una regla general para que multiplica probabilidades. El enunciado nos dice: el promotor de una aseguradora desea visitar a todos los empleados
de una empresa de servicios eléctricos para ofrecer su servicio, pero en dicha empresa le permiten entrevistar únicamente a un empleado que deberá elegir de una lista del personal donde solamente constan el número de registro y el apellido de cada empleado. Punto aparte. Se sabe que en la empresa trabajan 13 mujeres menores de 30 años, 8 mujeres cuya edad está comprendida entre los 30 y 40 años, 2 mujeres con más de 40 años, 14 hombres menores de 30 años, 28 hombres con edades comprendidas entre 30 y 40 años y 15 hombres mayores de 48 años. Vamos copiando el enunciado, por favor, me confirman si ya lo tienen copiado para que pasemos a la segunda parte del enunciado. Hay una diapositiva más donde el enunciado continúa. Seguimos con el enunciado del ejercicio 4, donde dice calcular, nos muestra un inciso A, B, C, D, E, F y G. Vamos copiándolo, por favor, copiémoslos a sus apuntes para que lo tengan ordenado y vamos a ver la resolución de este ejercicio a través de un video donde nos muestra inciso por inciso cómo lo planteamos, qué fórmula utilizamos y al final se arma un resumen en una tablita, se van tabulando los datos, bueno, no tan al final, sino iniciamos planteando el ejercicio generando una tablita que es un cuadro donde acomodamos como un resumen de los datos, o sea, clasificaciones, cuántos son hombres entre tal y tal edad, cuántos son mujeres, y el armar o el tabular esos datos en una tablita para ordenarlo, a esa tablita se la conocen probabilidades como tablas de probabilidades conjuntas, por si acaso. En alguna bibliografía, tablas de probabilidades conjuntas lo manejan como un subtítulo o una unidad aparte. Ya no es la idea hacerlo grande y amplio la materia, sino más bien resumir y simplificar para que sea más entendible. Entonces, en este ejercicio vamos a mostrar en realidad lo que son también tablas de probabilidades conjuntas y dentro de esas tablitas lo único que nos proporciona es ordenar nuestros datos para poder hacer los cálculos de una manera más limpia, más ordenada y menos confusa. En el video se va a visualizar paso a paso cómo resolvemos este ejercicio. Cuando lo tengamos copiado, por favor me comentan para que pasemos a ver la resolución. En la resolución del ejercicio, que lo vamos a visualizar en un video, voy a pedirles de que mientras se va tomando nota, porque los primeros incisos se van a dar cuenta de que son probabilidades directas, son las mismas probabilidades que hemos venido haciendo, donde no hay ni suma ni multiplicación de probabilidades, sino simplemente el cálculo de una probabilidad, como cuando hacíamos el cálculo de lanzamiento de un dado, cuál es la probabilidad de obtener un número 6, no era más que 1 dividido entre el espacio muestral que son 6. Los incisos A, B, no sé, vienen siendo cálculos de probabilidades directas. Después aparecen sumas de probabilidades, aparecen multiplicación de probabilidades, probabilidad condicional, que va vinculado a lo que son los eventos dependientes. Entonces voy a pedirle que mientras vamos viendo el desarrollo del video, por favor vayan copiándolo a sus apuntes. Ya le voy a dar reproducir al video de uno solo, desde el inicio al final, donde hay partes que en el video, por decir, resuelve el inciso A, B y C y se borra la pizarra. Entonces vamos a tratar de ir siguiendo el video y copiando nuestros apuntes para no demorar mucho tampoco a la finalización del video. En la parte final del video termina el video y sí, esperamos un par de minutos donde se les puede dar ese tiempo para que copien a sus apuntes. Me confirman por favor cuando lo tengan el enunciado y le doy al video para que veamos la resolución de este ejercicio. Ya le dicen. Ya, perfecto. Esperamos un poquito más que los demás terminen. La idea de esperar a que copien es cerciorarme o asegurarme que el enunciado se lea completamente por todos ustedes y ya se vayan
empapando del ejercicio, metiéndose en el asunto, en el problema, de qué trata, de lo que vamos a resolver. Ya, entonces esperamos que los demás terminen, por favor, un minutito y iniciamos la resolución. Esa es la pantalla con el ejercicio. No sé si ya estamos, por favor, me confirman para que continuemos. Sí, Lisa. Ya, voy dándole. De todos modos, en la resolución del ejercicio, si hubiese alguna parte que le faltó copiar, en la resolución del ejercicio, al inicio, cuando se está planteando, se va leyendo también el enunciado y ahí podemos complementar. Voy a silenciar mi micrófono y mi cámara para evitar que se entrecorte el audio. Si hubiese alguna duda o algo que no sale bien en el audio, por favor, a través del chat, me lo hacen saber para que lo detenga la reproducción del video. Iniciamos entonces con la resolución. Ejercicio número 4. Nos dice el enunciado: el promotor de una aseguradora desea licitar a todos los empleados de una empresa de servicios eléctricos para ofrecer los servicios que ofrece la aseguradora. ¿Cómo? Pero en dicha empresa le permiten entrevistar únicamente a un empleado que deberá elegir de una lista de personal donde en la lista solamente constan el número de registro y el apellido de cada empleado. Además se sabe que en la empresa trabajan 13 mujeres menores de 30 años. Vamos a ordenar nuestro datos de este modo. 13 son mujeres y ellas son menores a 30 años, coma. Además hay 8 mujeres cuyas edades están comprendidas entre 30 y 40 años. Hay 8 mujeres que las edades están entre los 30 a 40 años. Además de eso, hay 2 mujeres con más de 40 años. Seguimos con el enunciado. También entre el personal tienen 14 hombres que son menores de 30 años. Así como hay un grupo de mujeres, también tienen varones trabajando, de los cuales 14 son menores que 30 años. Varones entre 30 y 40 años son 28 los que trabajan en esa empresa. 28 hombres que están en las edades entre 30 a 40 años y 15 varones, 15 hombres mayores de 40 años. Para este caso, donde los datos es así de amplio, si quieren, nos recomienda la estadística utilizar una herramienta que se llama tabla de probabilidades conjuntas. Alguna bibliografía la conocen como tablas de contingencia, que no es otra cosa que un cuadrito, una tabla, donde se ordenan los datos que tenemos para proceder a hacer varios tipos de cálculos. Este ejercicio justamente es un caso donde nos presenta en algunos incisos, vamos a ver qué nos pide, qué probabilidades nos pide calcular, donde vemos sumas de probabilidades, vemos multiplicación de probabilidades y además cierra una partecita de un concepto particular que se llama probabilidad condicional. Calcular la probabilidad de cierto evento, dado que ya ocurrió algo, dado que se trata de un otro evento específico que ya sucedió. Entonces, lo primero que hacemos para ordenar un poquito nuestros datos, apoyarnos en lo que son las tablas de probabilidades conjuntas.
¿En qué consisten esas tablas? Voy a esto de aquí colocarlo dentro de una tablita, que es lo más recomendable. Voy a poner en lo que son las filas lo que van a hacer las mujeres, y en otra fila voy a poner los datos de los que son los hombres. Como encabezado voy a tener los datos de las personas que son menores, que va a ser una columna, menores a 30 años. En otra columna voy a poner las personas que están entre los 30 y 40 años, y en otra columna voy a poner los que son los mayores a 40. Y con esos datos voy a armar la siguiente tabla. Y aquí voy a dejar unas casillas para colocar lo que vienen siendo los totales. Ahora le pongo los valores. Esta tablita se la conoce como la tabla de probabilidades conjuntas. Vamos a ponerle tablas de probabilidades conjuntas. Repito, algunas bibliografías las llaman como tablas de contingencia, es exactamente lo mismo. Ordenemos estos datos, lo vamos a escribir en la tablita. Tenemos mujeres, ¿cuántas son? Las menores a 30 años son 13, las entre 30 y 40 años son 8, las mujeres mayores a 40 son 2, y me hacen un total, si yo sumo todo, tenemos 13 más 2, son, bueno, 2 más 8, 10, 23 es el total de mujeres que tenemos. En cuanto a los hombres, ¿cuántos son los menores a 30 años? Son 14. Los que están entre 30 y 40 años son 28. Y los mayores a 40 son 15. Si sumamos eso, nos va a dar un total de 57 varones comprendidos entre los menores de 30, los 30, entre 30 y 40 y mayores de 40. ¿Y cuántas son el total de personas de lo que trata el ejercicio? El total de mujeres más el total de varones me va a dar un total de 23 más 57, 80 personas. De esta información que tenemos, podemos nosotros ir trabajando o manejando en la tablita cierta información adicional.
Si nosotros queremos saber el total de las personas, independientemente del sexo, si son mujeres o hombres, que están por debajo de los 30 años, menores de 30, en todo caso sería sumar la cantidad de mujeres y varones que están las edades por debajo de los 30 años. Ahí voy a tener 13 más 14, que van a ser, hay un total de 27 personas menores de 30 años. El total de personas que están entre 30 y 40 años, el total de personas, vamos a hacer esa suma por favor, y vamos a tener que el total de 28 más 8 van a ser 36, y las personas que son mayores a 40 años, entre hombres y mujeres, son 17. Y si nosotros sumamos 27 más 36 más 17, vamos a llegar al dato, y lo voy a resaltar, y al mismo valor de 80, ya sea que sumemos bajo la modalidad de columna o sumemos bajo la modalidad de filas. Al final llegamos a los 80, que es nuestro total de personas que participan del ejercicio. Por un lado tenemos esta tablita de probabilidades conjuntas. Con estos datos hasta esta parte del ejercicio, vemos la segunda parte del ejercicio. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular, dice el inciso A, la probabilidad de que el empleado que selecciona la lista para la entrevista sea una mujer. Lo voy a anotar aquí. Nos pide inciso A, nos pide la probabilidad de que sea una mujer. El inciso B nos pide la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea menor de 30 años. La probabilidad de que sea menor de 30 años, lo mismo de ese modo. El inciso C busca la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea un hombre mayor de 40 años. El C busca la probabilidad de que sea un hombre mayor a 40 años. El inciso D, determinar la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea menor de 30 años o mayor de 40 años. Menor de 30 años. ¿Qué letra utiliza? O. O mayor de 40 años. No hace referencia si se trata de mujer o mujer o varón o hombre. Simplemente dice que el empleado sea menor de 30 años o mayor de 40 años. El inciso E nos dice la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea un hombre. La probabilidad de que sea un hombre o tenga más de 40 años. O tenga más de 40 sea un hombre o tenga más de 40 años. Seguimos para el inciso F. Tiene su particularidad. Nos dice que para el F, si en la lista nos da una condición, nos avisa que algo sucedió. Si en la lista que le facilitan al promotor, además del número
de registro y el apellido, se permite identificar el sexo, o sea, se permite identificar si es hombre o es mujer, y después de identificar el sexo, decidir si se entrevistará a un hombre o a una mujer. Con esas condiciones, calcular si se elige un hombre, cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos. Si se elige, lo voy a anotar así, un hombre, cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos. Y el inciso G, voy a hacer aquí ajustadito, el inciso G nos dice si se elige una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 30 años o más? Años o más. Vamos con la resolución. Para el inciso A, ¿cómo calculamos la probabilidad del inciso A? Nosotros, lo primero para hacer cálculo de probabilidades, tratar de armar el encabezado. ¿Qué me pide? Textualmente me pide la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea una mujer. ¿Cómo calculo eso? Voy a armar mi encabezado y digo probabilidad de que ocurra ¿qué? De que el empleado que se va a seleccionar aleatoriamente sea mujer, y mujer lo voy a denotar con la letra M. Pongo igual, después de hacer el encabezado de la fórmula, ¿cuál es mi espacio muestral? De un listado de 80 personas, voy a seleccionar uno y busco la probabilidad de que ese registro o ese apellido que seleccioné sea justamente mujer. Entonces, ¿de entre cuántos voy a seleccionar? De entre 80. Para este caso, el 80 viene siendo el espacio muestral. ¿Cuántos cumplen la condición del evento que busco? Dicho de otro modo, ¿cuántos cumplen la condición de ser mujer? Cumplen las mujeres que están menores de 30, pero son mujeres, las que están entre 30 y 40 y las que están por encima de los 40 años. Entonces, voy a agarrar toda la fila y me voy al total. Son 23 las personas que cumplen la condición de ser mujer. Por lo tanto, la probabilidad de obtener del listado, una persona y que esa persona sea mujer, va a ser la división de 23, que es el total de mujeres, entre 80. Y eso me va a dar un valor de 23 entre 80, me va a dar un valor de 0,2875. Ese es el valor de probabilidad de que sea mujer. El inciso B, muy parecido. Para el inciso A, fíjense que agarré toda la columna, este es el total de mujeres. Para el inciso B me dice la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea menor de 30 años. Que voy a poner la probabilidad del empleado sea menor a 30 años. ¿Cómo calculo? ¿Cuál es el total de elementos que intervienen en el ejercicio? Son los 80, ¿no? La suma total de hombres y mujeres. Pero me pide la probabilidad de que la persona seleccionada sea menor de 30 años. Al denominador va mi espacio muestral, que son los 80. Al numerador, ¿qué valor va a ir? Hace referencia a mujeres, hace referencia a hombres. No me dicen, ¿no es cierto? Independiente esa figura. Solamente me dice la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea menor de 30 años. ¿Cuáles son los menores de 30 años? Me fijo, se trata de una columna entera, ¿no? Todos los menores de 30 años sumados entre mujeres y hombres que cumplen la condición de ser menores de 30 años, tengo un total de 27.
Hace rato trabajé con filas, ahora me toca trabajar con lo que son columnas. Para este caso, el total de los menores de 30 años va a ser 27, que es la suma de las mujeres y hombres que están por debajo de los 30 años. En ese caso sería 27 entre 80. Si hacemos esa división, por favor, nos da 0,3375, que sería la probabilidad para el inciso B. ¿Qué más tenemos? El inciso C. El inciso C nos dice la probabilidad de un hombre mayor de 40. Vamos a leer. La probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea un hombre mayor de 40 años. Probabilidad de que sea hombre y además sea mayor de 40 años. Fíjense, esta partecita me da dos condiciones, ¿no? Me dice que la persona que se selecciona sea a la vez hombre y esté por encima de los 40 años. Esa parte del ejercicio, fíjense que aquí tenemos dos condiciones que cumplir. Pongo igual cuál es el espacio muestral, mantiene. Vamos a elegir de entre 80 personas. Aquí vamos a elegir al grupo de personas que cumplen las dos condiciones. Que por un lado tenemos la fila de los hombres, y además sea mayor de 40 años. Vamos con esta fila, intersectamos con esta columna, estos son los mayores de 40, y tengo un valor aquí que cumple esa condición de ser hombre y mayor de 40. Hombre, nos venimos por aquí, interceptamos una fila, mayores de 40 que son 15. Si hago esas operaciones me va a dar un valor de 0,1875. Sigamos el inciso D. Para el inciso D me dice determinar la probabilidad de que el empleado seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea menor de 30 años o mayor de 40 años. Me pide dos condiciones. A, B, C, D. Me dice la probabilidad de que el empleado entrevistado o seleccionado aleatoriamente para la entrevista sea menor de 30 años o mayor de 40 años. ¿Cómo sería esa probabilidad? Vamos a ver la probabilidad de que sea menor de 30 años, o si me dice O, va el símbolo de unión de conjuntos unidos, mayor de 40 años. Esa sería la probabilidad que ando buscando. Fíjense en este caso, hace rato trabajamos con la intersección de una fila con una columna. Para este caso tenemos dos condiciones: probabilidad que por un lado sea menores de 30 o mayores de 40. Si utiliza esta parte de aquí, me indica que debo trabajar con toda esta columna, la probabilidad de que corresponda a los datos de esta columna o también corresponda a los datos de esta columna. O sea, va a trabajar en este caso columna contra columna. Para ese caso es lo mismo que decir probabilidad. Busco la probabilidad de que sea una persona menor de 30 más la probabilidad de que esa persona sea mayor de 40. En esas situaciones es como cuando veíamos los eventos mutuamente excluyentes, que nos indicaba el tipo de suma que íbamos a realizar. O pertenece a este grupo o pertenece a este grupo. No puede haber una porción de personas que pertenezcan a estos dos grupos, ¿no? Que al mismo tiempo, no puede haber una persona que al mismo tiempo sea menor de 30 años y a la vez también sea mayor de 40 años. Entonces, por eso que se aplica la suma para cuando son eventos mutuamente excluyentes. Y
Copio el encabezado: menores de 30, mayores de 40, y busco los valores. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea una persona menor de 30 años? No me especifica si es mujer o es varón, de forma independiente. Entonces me voy al total. Va a ser el total de personas que cumplen la condición de tener menores de 30 años, tanto hombres como mujeres como hombres. En este caso va a ser igual a 27 sobre 80 más la probabilidad de que la persona sea mayor de 40, independiente que sea mujer y hombre. Entonces va a ser el total de las mujeres y hombres que tienen más de 40 años. En este caso tendría 17 sobre 80. No hay un caso, una situación que una persona al mismo tiempo esté en el grupo menores de 30 y a la vez esté en el grupo de los mayores de 40. Por lo tanto, sumo de este modo bajo la regla especial de la adición. Si hago esa suma, voy a tener los valores de 0,3375, que tengo este valor por aquí arriba, más 17 sobre 80, 0,2125, lo voy a hacer aquí abajito, y esto me va a dar que es igual a 0,55. Ese es el valor de probabilidad para el inciso B. Inciso E. Vamos con el inciso E. Nos pide la probabilidad de que sea hombre o mayor de 40 años. Fíjense por este lado, agarra toda esta fila: hombre, la probabilidad de que sea hombre, o mayor de 40 años, fila contra columna. La pregunta: ¿será que es un evento mutuamente excluyente o es un evento no excluyente? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Será que se puede dar el caso de que al mismo tiempo haya algún elemento que sea hombre y sea mayor de 40 años? Sí, ¿no es cierto? En ese caso voy a escribir la probabilidad para este, que es un evento no excluyente, probabilidad de que sea hombre unido a la probabilidad de que sea mayor de 40. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? Es igual a la probabilidad de que sea hombre, y esta unión me significa más la probabilidad de que sea mayor de 40. Ley de la adición: ¿utilizo la regla especial o utilizo la regla general? ¿Qué me dice las consideraciones que tengo que tener cuando hago adición de probabilidades? Utilizaré la regla especial cuando sean eventos mutuamente excluyentes, y cuando sean eventos no excluyentes, como en este caso, hay alguno que puede ser hombre y a la vez sea mayor de 40. Hay una partecita, está en este sector, viene esta fila con esta columna. Hay 15 personas que tienen características comunes, pertenecen al grupo de los hombres y también pertenecen al grupo de los de 40. En ese caso para este caso voy a utilizar la regla general de la adición. Entonces me dice menos la probabilidad de que sea hombre y sea mayor de 40. Aquí reemplazamos valores. Probabilidad de que sea hombre unido mayor a 40 es igual a que probabilidad de que sea hombre. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea hombre? Voy y busco qué elementos cumplen la condición de ser hombre. Van a ser el número 57, que los incluye a los menores de 30, entre 30 y 40 y mayores de 40. ¿Cuántos son? Son 57
entre el total que son 80, más la probabilidad de los mayores de 40. Me voy a la columna, fíjense, fila contra columna, me voy a la columna, cuando generalmente en este tipo de tablas de probabilidades conjuntas me piden probabilidades de una característica que está en la fila o una característica que está en la columna, se van a dar cuenta o les va a servir para darse cuenta de que esa probabilidad que le está pidiendo o ese evento que está buscando es no excluyente, o sea que tiene elementos que pertenecen a cierta característica de una fila y también tienen elementos que pertenecen a la otra característica que está enlistada en la columna. Para ese caso, la probabilidad de los mayores de 40, me voy al total, no me dice si son mujeres o hombres, simplemente me dice esta probabilidad que sean mayores de 40 son los 17 dividido entre 80 y la fórmula me dice que debo restar esa parte de que es hombre y al mismo tiempo es mayor a 40. ¿Dónde está ese valor? Me vengo a la fila de los hombres, coincido con la columna de los mayores de 40 y 15 elementos, ¿no? Que es menos 15 dividido 80. ¿Por qué esa figura? Si recuerdan cuando veíamos este tipo de adición de probabilidades, porque cuando tomo la probabilidad del total de los 57, estoy tomando en ese cálculo este elemento y a esto le estoy sumando el total de los mayores de 40, estoy volviendo a tomar en cuenta este elemento. Lo que me hace la fórmula, esta es la regla general de la adición, me resta una de las dos veces que la he tomado en cuenta para esta fila y la he tomado en cuenta para esta columna, o sea que he solapado esta parte, he vuelto a tomar en cuenta dos veces. Lo que me hace la fórmula es simplemente me quita una de las veces, de las dos veces que se tomó en cuenta. Hacemos operaciones y eso me va a dar un valor de 0,7378. $0,7378. Voy a necesariamente borrar la pizarra y voy a ir dejando estos valores para ir cargando los valores a las tablitas, a la tabla de probabilidades conjuntas, pero ya expresada en términos de probabilidades. Y aquí va a ser igual a esa tablita. La voy a elaborar, es exactamente esta misma, la voy a hacer un poquito más reducida. Voy a hacer por aquí. Las columnas son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Y voy a ponerle aquí 5 contra cuántas filas. Aquí va el encabezado de lo que son menores a 30, los que están entre 30 y 40, los mayores de 40. Todos estos son años, ¿no? Aquí voy a poner la probabilidad de que sea mujer. Aquí voy a poner la probabilidad de que sea hombre. Esa es mi tablita. Y le voy poniendo los valores.
¿Cómo sabemos la probabilidad de que sea mujer? Este valor, los 23 dividido entre los 80, me va a dar 0,2875, va a ser por aquí, 0,2875. ¿Qué valores más tengo de probabilidad? El inciso B, la probabilidad de que sea menor a 30, 0,3378, que va a estar por acá. ¿Qué dato más hemos calculado? Bueno, la probabilidad de que sea hombre y mayor de 40. La probabilidad de que sea, dividimos hombre y a la vez mayor de 40, es 0,1875. 0,1875, que va a estar por aquí. Probabilidad de que sea hombre y mayor de 40, dividimos que 15 entre 80, 0,18, y esta le va a corresponder probabilidad de que sea hombre y mayor de 40, 0,1875. ¿Qué valor más tenemos? La probabilidad de que sea hombre, no sé si la hemos calculado en alguna parte. Sí, ¿no? Que son los 57, probabilidad de que sea hombre, 57 entre 80. Si hacemos ese cálculo, 57 entre 80, en este caso del inciso E lo hemos hecho directo, pero aquí lo vamos a ver por parte. 57 dividido 80 es igual a 0,7125. Ya fue, oye, me distraje. Si esta columna sumo los totales, 0,7125 más la probabilidad de que sea mujer, que es el total de las probabilidades, ¿no? Páguense Puede darse probabilidad de que sea mujer y probabilidad de que sea hombre, hablando de totales, tomando en cuenta o agarrando todas las edades, todos los intervalos de edades, ¿no? 0,7125 más 0,2875. Aquí la suma, fíjense que como probabilidad llega justamente a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que las personas estén entre 30 y 40? No es más que dividir 36, este valor 36 entre 80, nos va a dar por aquí como 0,45, y la diferencia para llegar a 1 va a venir a ocupar este valor, ¿no? O lo mismo que dividir 17 entre 80, que es la probabilidad de que sea una persona mayor a 40, la hemos calculado por aquí, ¿no? Probabilidad de que sea menor a 30, que son los 0,3378. Perdón, aquí no hace 0,3375. Que vamos a corregir, por favor. Y es 0,3375. La probabilidad de que sea menor a 30, la probabilidad de que sea mayor a 30 igual a 17 entre 80, que nos da 0,2125. Que lo vamos a tener aquí abajo, 0,2125. Si sumo todos esos valores, 0,3375 más 0,45 más 0,2125 me va a dar un valor igual a 1. ¿Qué valores más tengo? Las probabilidades de que sea mujer, similar a lo que hicimos en el inciso C, de que sea mujer y mayor a 40 va a ser la división de 2 entre 80, ¿no? 2 dividido entre 8
80, perdón, 0,025. Hay un 0 por aquí. Y 0,025. La probabilidad de que sea mujer y su edad esté entre los 30 y 40 años es igual a que dividir 8 dividido entre 80. Nos va a dar 0,1. La probabilidad de que sea mujer y menor a 30 años, ¿qué valor sería? Va a ser la división de 13 entre 80 y nos va a dar 0,1625. Vamos a corroborar eso. Es correcto. La probabilidad, y así vamos continuando con los cálculos para obtener estos valores de probabilidad. Cuando falta la probabilidad de que sea hombre y menor de 30. No más que 14 dividido entre 80, 0,175. La probabilidad de que sea hombre y su edad esté comprendida entre los 30 a 40 años. Es la división de 38 entre 28. Perdón, 38 entre 80. No, 28 por hijo. 28 dividido 80 nos va a dar 0,35. Y por otro lado, si yo sumo toda esta columna, 0,35 más 0,1 me da 0,45. Si yo hago la suma 0,1625 más 0,175, tendría que darme este valor de probabilidad. Vamos a corroborar. 0,3375. Es correcto. Esta es la tablita de probabilidades conjuntas o tabla de contingencia, donde los valores están expresados en términos de probabilidades. A estos valores de probabilidades se las conoce como probabilidades periféricas en alguna bibliografía, pero son las probabilidades parciales, ¿no?, de los totales, y lo mismo hasta esta última fila y a esta última columna son los valores periféricos o valores de probabilidades periféricas, o en algunos casos marginales. Se las llama también con esa denominación como probabilidades marginales. No es más que las probabilidades de los subgrupos, ¿no? Probabilidades del grupo de los menores a 30, probabilidades del grupo de los que están en sus edades entre 30 y 40 años, y probabilidades del grupo de las personas que tienen más de 40 años. Con esta tablita generada, sigamos con los otros incisos. Los he querido colocar los valores a la tablita para tenerlos como referencia y podamos borrar para continuar. Voy a borrar el inciso D, voy dejando esa parte para que se vaya copiando, y voy a irme al inciso E, al inciso F. Para diferenciar un poquito lo voy a hacer con otro color, y tengo que el inciso E, F, me pide, textualmente me dice el F, se elige, si elige un hombre, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos? ¿Qué es lo que ya está sucediendo? Voy a escribir en el encabezado la fórmula. Probabilidad de lo que ya sucedió. Nos está hablando de que nos facilitan una nueva lista y que en la lista aparecen más datos. Nos viene dado el dato de los nombres, o sea, podemos identificar si es hombre o mujer. Nos permite decidir o elegir si vamos a entrevistar a un hombre o a una mujer. Entonces nos dice, si se elige un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos? Atienden esta partecita, por favor.
Cuando ya viene definido algo que sucedió, se lo conoce como probabilidad condicional. Y cuando tengamos nosotros una situación de probabilidad condicional, va a aparecer una barrita que no es división. En algunos libros o en algunas bibliografías, esas barritas las ven ligeramente inclinadas. Para que no confunda como división, en realidad esta barrita la vamos a tomar como vertical y quiere decir, dado que ya ocurrió algo, a este lado, en este sector, vamos a notar siempre lo que ya sucedió, y en este lado vamos a registrar justamente la probabilidad que buscamos. Del enunciado del inciso F, que podemos reconocer como aquello que ya sucedió. Lo vamos a leer nuevamente, el inciso F, para tratar de identificar qué es aquello que ya ha ocurrido. Y a este lado vamos a poner la probabilidad que nosotros buscamos. Lo que ya sucedió, si se dan cuenta, nos dice, si se elige un hombre, cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos. Si se elige un hombre, está viendo el enunciado como que nos dijese de otro modo, si se trata de un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que suceda esto otro? Entonces, lo que ya sucedió es de que se trata de que habla de los hombres, coloco a este lado. Si se elige un hombre, ya sucedió eso, ya estamos viendo antes que se seleccionó un hombre, y nos dice cuál es la probabilidad de que tenga 40 años o menos. 40 años o menos, de que sea menor o igual a 40 años o menos. Lo escribo de ese modo. Esta es la probabilidad que busco. Lo voy a seguir desarrollando. Esto de aquí, ¿cómo reconozco cuáles cumplen esa condición de tener 40 años o menos? Los que no cumplen la condición, me voy a ir a esta columna, son los de este valor hacia la derecha, ¿no? Los de aquí hacia la izquierda cumplen. Si tiene 30 o menos de 30 cumple, así nos dice que 40 o menos. Por lo tanto, va a ser igual a la probabilidad de que sea menor a 30, sea del grupo menor a 30, unido a los que sean del grupo que están entre 30 y 40. Esto de aquí, esto, y aquí voy a ponerle un paréntesis más, dado que se trata de los hombres. Fíjense, este encabezado viene a escribirse de este modo. ¿Cuáles son las probabilidades del grupo menor a 40? Son los que están por debajo de 30 y los que están entre 30 a 40. Seguimos desarrollando. Sigo desarrollando esta partecita que voy a tener. La probabilidad que busco va a ser igual a la probabilidad de que sea menor a 30 más la probabilidad de que sea su edad entre 30 y 40 años. Probablemente voy a ponerle así, dado que se trata del grupo de los hombres. Aquí voy a mostrarles la formulita genérica que dice la fórmula de probabilidad condicional para ver cómo funciona. Nos dice la probabilidad de A dado que ocurrió B. Si se fijan, esa formulita es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. No sé si la tienen por ahí la formulita. Es una probabilidad de que cumpla las dos condiciones dividido entre la probabilidad de lo que ya ocurrió de la segunda parte. Si esta formulita
que es la fórmula de probabilidad condicional. La trato de adaptar a esta situación, porque fíjense, dado que ya ocurrió, dado que se trata de los hombres, o sea, ya tenemos el dato de que estamos buscando una probabilidad dentro de un grupo de los hombres. Probabilidad de que sea menor a 30, la probabilidad de que la edad está entre los 30 y 40, dado que se trata de los hombres. Todo esto es, repito, de la fórmula, y todo esto es B. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? En el denominador que va a ir la probabilidad de que sea hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Como venimos en la tablita, probabilidad de que sea hombre, lo de los hombres tenemos por aquí. Y la condición, dado que se trata de los hombres. Vamos haciendo una pausa, por favor, en el video. No sé cómo se va entendiendo hasta lo que ha sido el inciso E. Creo que nos muestra de una forma muy simple el cálculo de probabilidades. No sé si de lo que es el ejercicio hasta el inciso E, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien está confundido en alguna partecita de eso? Por favor, si nos pueden comentar. Quien guste comentar, lo puede abrir su micrófono. Hablando de lo que es la resolución del ejercicio hasta el inciso E. En el chat nos dice el inciso E, al parecer hay un error en el cálculo, puede ser, por favor lo vamos verificando los demás. Carmen Gabriela Hilarión nos da 0,7375. Por favor, las demás personas nos confirman eso. Tenemos aquí un valor de, a ver, está el video en el minuto, para después volver a esta ubicación, en el minuto 49. Voy a volver un poquito aquí. 0,7375, por favor, si es sí, que sale eso, 0,7375. Sí, ya. Excelente, gracias por hacérmelo notar. Aquí lo voy a corregir. Entonces 7375, aquí esta partecita no es 8, es 5, ya 7375. Después en el planteamiento, la resolución creo que está bastante claro, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda se le puede aclarar el asunto de qué trata. No sé cómo lo han visto el inciso A, B, C. Sí, le hice yo me chipé un poquito en el E cuando le restó ese 15/8 de... Ya. Ahí no lo entendí un poquitín. Ya, ¿por qué restamos 15/8? El por qué se resta, denme un minutito, por favor. Un minutito les voy a pedir, por favor. Bien, perdón, volvemos. El inciso de por qué restamos 15/80. Dentro de lo que es la suma de probabilidades, hay dos formulitas que van ligadas a un concepto. ¿Cuál es el concepto? El criterio. ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes y qué son eventos no excluyentes? Dijimos que los mutuamente excluyentes son aquellos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. La ocurrencia de un evento automáticamente impide la ocurrencia del otro evento. Lo vuelvo a usar el ejemplo que teníamos en algún ejercicio al inicio de lo que es la materia, nuestra unidad de análisis combinatorio. Si yo voy a calzar a una persona, al mismo tiempo en ambos pies no puedo calzarlas con sandalias y también botas de agua, decíamos, ¿no? O utiliza una cosa o utiliza otra cosa, iba relacionado. Y los eventos que no son mutuamente excluyentes era que si yo trataba de vestir a esa persona con
con pantalón y camisa o pantalón y polera, sí era posible porque podían darse al mismo tiempo, podía en una sola vestida que le iba a hacer, podía utilizar pantalón y podía utilizar camisa. Entonces ese se trataba de un evento no excluyente. Y para ese criterio o ese concepto nos llevaba a utilizar dos formulitas de cómo sumar probabilidades. Una fórmula que se llama la regla especial de la adición en probabilidades, que aplica la regla especial para eventos que son mutuamente excluyentes, para eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, y es una suma directa de probabilidades. Si nosotros la referimos a esta formulita, si se tratase de eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, la fórmula termina hasta aquí. Es lo que hemos visto. Y hay una regla general de la adición o de la suma que aplica para eventos que no son mutuamente excluyentes, vale decir que pueden ocurrir al mismo tiempo, y esa fórmula se alarga hasta aquí. Esto es una fórmula. El por qué se resta viene dado en una fórmula. Es una formulita. Si ustedes la tienen expresada no de este modo. Ustedes la tienen expresada como probabilidad de A unido a B, que quiere decir probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B. Si los eventos A y B son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes, eso me lleva a utilizar una fórmula u otra fórmula. En ambos casos son sumas. ¿Cómo reconozco para este inciso B si yo aquí voy a utilizar la una o la otra fórmula? ¿Qué me pide el inciso E? Perdón, el inciso me dice la probabilidad de que sea hombre unido a la probabilidad de que sea mayor de 40. ¿Será que pueden ocurrir al mismo tiempo? Eso es lo que nos preguntamos, es lo que nos explicaba en el video. Del grupo de las personas que son hombres, que viene siendo esta fila, voy a resaltar el cursor, esta fila, ¿será que puede darse el caso de al mismo tiempo de que sea hombre y sea mayor a 40? ¿Será que es posible en este ejercicio? Sí, en esta fila, fíjense, de los 57 personas, hombres que tenemos en esta fila, hay una parte de que son personas que tienen mayores de 40, son 15 personas que tienen edades mayores a 40. Entonces puede ocurrir al mismo tiempo de que son hombres y son personas mayores de 40 años. Por lo tanto, se trata de eventos no excluyentes. Cuando se trata de eventos no excluyentes, utilizo la regla general que viene siendo de la adición, que viene siendo la formulita larga. Es por eso que la formulita me dice, réstele la parte común, vale decir de que sea hombre y al mismo tiempo sea una persona mayor de 40. Es por eso que resta aquí los 15 entre 80. No sé si se comprendió a la explicación, nos comenta. Sí, Listen, gracias. Ya, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Si no, para continuar con el video que estábamos en el minuto 49, creo que era. Ahorita lo voy a llevar a esa posición. Bien, creo que no hay más dudas, ¿no? Voy llevándolo hasta donde estábamos, 49, estábamos por acá. Voy a darle continuar al video, por favor, seguimos tomando atención y haciendo nuestros apuntes al mismo tiempo. Perdón, se me movió la posición del video. Y ahorita lo volvemos. Todo esto es, repito, de la fórmula y todo esto es B. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? En el denominador que va a ir la probabilidad de que sea hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Nos venimos a la tablita
probabilidad de que sea hombre, lo de los hombres tenemos por aquí. Y la condición, dado que se trata de los hombres, vamos a sumar arriba la probabilidad de que estamos hablando, no perdamos de vista de que se trata de los hombres. Se seleccionó la lista, se trata de que la lista es un hombre, se va a entrevistar a un hombre. ¿Y cuál es la probabilidad de que tenga, como decía, 40 años o menos? Dijimos que es la probabilidad de que pertenezca al grupo de los menores que 30, más la probabilidad de que pertenezca al grupo que tengan entre 30 y 40 años. Probabilidad de que esté por debajo de los 30. Repito, dado que se trata de los hombres. Si me voy a hacer el cálculo, probabilidad, vamos a poner los valores aquí. Va a ser igual a la probabilidad de que sea del grupo de los 30 más la probabilidad de que esté entre 30 y 40, y todo esto, dado que se trata de los hombres. Esa es la probabilidad que le llamamos A y B en la fórmula genérica. Vamos con valores. Voy a escribirlo, el encabezado, este que era más genérico, más cortito. Probabilidad menor. Bueno, pero va a generar confusión. Voy a manejar este encabezado nomás. Probabilidad menor de 30, más probabilidad de 30 a 40, dado que es hombre, es igual a que la probabilidad de que sea menor de 30, probabilidad de que sea menor de 30, me vengo a esta columna, pero dado que se trata de los hombres, con esta fila, los menores de 30, pero que sean hombres, son 14 entre 80, más la probabilidad, o si quieren ese 14 entre 80, es lo mismo, estoy refiriéndome a esta posición, 14 entre 80, si hago esa división, seguramente busco este valor, voy a tener 0,175, ¿no? Que es la división de 14 entre 80, más la probabilidad de que esté en el grupo de los de 30, entre 30 y 40, pero dado que es hombre, sería 28 entre 80, y la probabilidad de que sea hombre es también exactamente este valor de aquí, como lo calculo, el total, ¿no? Que son 57 entre 80. Si hago ese cálculo nos va a dar un valor igual a 0,7368. $0,7368. Sigamos con el último inciso. Para hacer el último inciso, voy a anotar F, voy a anotar el inciso G. Muy parecido, que nos pide el inciso G, nos pide se elige una mujer, la probabilidad de que pertenezca al grupo de 30 o más. Probabilidad, que es lo que ya sucedió, que se trate de una mujer, y buscar la probabilidad de que 30 o más, o sea, de que esté desde este punto hacia la derecha, de 30 o más, vale decir mayor o igual a 30. ¿Quiénes cumplen esa condición? Si lo escribo esto relacionándolo a la formulita, por ahí generó confusión en el inciso F, me quedaría así: es la probabilidad de que ocurra de forma conjunta los mayores a 30 y que sean mujeres. Eso me quiere decir la formulita, la probabilidad de los mayores a 30 y que sean mujeres sobre
la probabilidad de que sean mujeres. Esto me dice la formulita. Pero dentro de esta probabilidad que me pide hay una particularidad, un caso especial, que me pide un valor que no es fijo, no es una probabilidad directa, sino que es una probabilidad que está compuesta por dos subgrupos. Esta condición la cumplen los de este grupo y la cumplen los de este grupo. Es por eso que en el inciso F también se hizo ese desglose. Si yo desarrollo esto, ¿cómo sería? La probabilidad de que sean mayores a 30, ¿quiénes son? Estamos hablando que va a cumplir la condición, la probabilidad de los que están entre 30 y 40 unidos a los que están por encima de los 40, unido a los que están por encima de los 40, dado que son, aquí me dice dado que son mujeres, lo voy a escribir bajo esto, me busca esta probabilidad, y que son del grupo de las mujeres, lo puedo escribir así, si es que clarifica un poquito más, pero lo que quiero que no perdamos de vista, que se trata, dado de la ocurrencia de que ya se definió que pertenecen al grupo de las mujeres, sobre la probabilidad aquí me va un paréntesis más para ordenar esto un poquito y le voy a poner así. Ordenar un poquito y quito este paréntesis, algo así sería. Tengo dos paréntesis, este cierra, y todo esto hace referencia a la ocurrencia de estas dos condiciones. Abajo va la probabilidad de que se trate de mujeres. Busquemos los valores. Voy a seguir más con este encabezado, probabilidad de que sea mayor a 30, dado que pertenece al grupo de las mujeres. Por este lado tengo una unión, aquí hay una suma, a veces desglosando. Probabilidad de que esté en el grupo de los 30 a 40, más la probabilidad de que sea mayor a 40. Y a todo esto, voy a ponerle y que sea del grupo de las mujeres, sobre la probabilidad de que sea mujer. Ahí le vamos a reemplazar valores. Voy a tener que hacerlo aquí ajustadito. Probabilidad mayor a 30 y que sean mujeres es igual a que, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo de los que están entre 30 y 40 y son mujeres? Probabilidad, me voy a la columna, entre 30 y 40, columna contra fila, y son mujeres, es este valor, ¿no? 8 dividido entre 80, más la probabilidad de que pertenezca al grupo de los mayores a 40, hablando de que son las mujeres mayores a 40 es igual a 2 sobre 80 dividido, o lo anoto así para que nos demos cuenta de dónde sale, o cojo los valores de esta otra tablita. Probabilidad de que sea mujer, es toda la fila, que es 23 entre 80. Si hago los cálculos con calculadora, ahí me va a dar un valor de 43,47. Esa sería la forma de hacer operaciones. Esta partecita es parte del enunciado que me pedía para el inciso G. Estos dos incisos, el F y el G, viene siendo parte de lo que es probabilidad condicional. Esa parte se va a detallar mucho más
es como una introducción para ver lo que es cálculo de probabilidades a través de la formulita de Bayes, o también conocida Bayes como la probabilidad inversa, el cálculo de probabilidad inversa. Luis, ya terminó el video. Bien, le damos un par de minutitos, por favor, para las personas que no han terminado de copiar. Ya continuamos ahora.
Bien, creo que ya lo tenemos copiado. Consulto, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende, no se entiende el ejercicio? Voy viendo qué diapositiva más teníamos por aquí. Fíjense, se ha seleccionado un ejercicio donde se busca mostrar la mayor parte de los casos y situaciones que se dan. ¿Se comprendió el ejercicio? Por favor, nos comentan. Aquí en esta diapositiva, bueno, me muestra más claramente las tablitas, ¿no? En el primer caso tenemos en esta tabla lo que son los datos del ejercicio, y aquí la misma tabla ya en función o en términos de probabilidades. Si se fijan, para ambos casos, no sé si esto nos mostraba la anterior tabla, no recuerdo, para ambos casos las probabilidades de que sea hombre más la probabilidad de que sea mujer, siempre va a llegar la suma a dar 1. Lo mismo en este caso, las probabilidades de las diferentes edades, llamémosle A, la probabilidad de los menores de 30, entre 30 y 40, y toda la suma igual va a llegar a una suma de dar 1. ¿Qué más tenemos para lo que nos toca ver? Es el teorema de Bayes. Veámosla la formulita, por favor, y la parte de ejercicios la vamos a desarrollar en la siguiente clase. El teorema de Bayes, en su forma algebraica más simple, se refiere al cálculo de la probabilidad condicional del evento A, dado que ha ocurrido el evento B. Lo que vamos a hacer con Bayes es el cálculo de lo que son las probabilidades condicional, básicamente lo que veíamos en el inciso F y el inciso G, pero a través del uso de una fórmula que nos simplifica mucho la interpretación, o sea, nos simplifica mucho el tema del cálculo, pero se apoya mucho en la interpretación que nosotros hacemos del enunciado, del ejercicio, y que viene siendo esta fórmula de la probabilidad condicional, viene siendo una especie de forma general de lo que es el teorema de Bayes. Lo mismo que hemos hecho, probabilidad de A dado que ocurrió B, siempre va a ser igual a la probabilidad de A y B dividido entre la probabilidad de B. En forma general, veámosla desglosada la formulita. Lo mismo que hemos desarrollado lo expresamos de este modo. Probabilidad de A, por favor nos centramos en esta parte. Esta parte es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos de probabilidad condicional. Nos dice, probabilidad de A dado que ocurrió B. En el video, ojalá se haya entendido en el encabezado de esta fórmula, el inicio de esta fórmula, lo que está después de la barra vertical, vale decir la letra B, viene siendo la probabilidad de lo que ya ocurrió, o sea, viene siendo lo que ya sucedió, dado que ocurrió B. Y lo que está antes de la barrita, vale decir la letra A, siempre va a ser ubicado ahí la probabilidad que busquemos. Cuando ustedes lean un ejercicio que toque resolverse por Bayes, lo más confuso es identificar qué es lo que me anda pidiendo, cuál es la probabilidad, en este caso, la probabilidad de A. Entonces, de lo que nos ande pidiendo hay que acomodarlo en el lado A, y lo que ya haya sucedido hay que acomodarlo en el lado B. Nos dice, la importancia especial del teorema de Bayes consiste en que se aplica en el contexto de eventos secuenciales, vale decir que se van repitiendo las observaciones, y además en que la versión de cálculo de la fórmula proporciona la base para determinar la probabilidad condicional de un evento que ha ocurrido en la primera posición secuencial, dado que se ha observado un evento específico en la segunda posición secuencial. El denominador de la expresión anterior es la probabilidad global o la probabilidad total. Esto que tenemos aquí en la parte del denominador viene siendo la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió A, más la probabilidad de lo que no es A. O sea que aquí tenemos una probabilidad global o total. Es como en el caso del lanzamiento de una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que sea cara? Va siendo una parte. Y hay otra parte para completar a la unidad,
Hay otra parte, la parte complementaria es la probabilidad de que no sea cara. Si sumo la probabilidad de que sea cara más la probabilidad de que no sea cara, eso sería el total, que es más o menos lo mismo, probabilidad de A más la probabilidad de lo que no es A. Esto quiero que lo relacionemos y lo entendamos con el ejemplo del lanzamiento de la moneda. Una parte de las probabilidades es que sea cara y la otra parte de las probabilidades es justamente de que no sea cara, o dicho de otro modo, la otra parte de las probabilidades es de que sea sello, que es justamente lo que no es cara. Si al inicio parece confuso, no se preocupen, es normal. El trabajar con la parte complementaria nos lleva a eso. Esta fórmula se la van a copiar por favor a su formulario, que es la formulita del teorema de Bayes. Nos dice, desglosada de este modo, va a ser siempre la probabilidad de A, que viene siendo la parte que buscamos, de la parte de probabilidad que buscamos, multiplicado por la probabilidad de esto invertido. El B se viene adelante y el A se va atrás. Va a ser la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, dividido entre la probabilidad global, que viene siendo probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, más la probabilidad de lo que no es A, y aquí le llamamos como un A y su apóstrofe, su comillita, que viene siendo probabilidad de A', que es A complemento, que es la parte complementaria, multiplicado por la probabilidad de B, dado que ocurrió A complemento. ¿Qué viene siendo A complemento? Es la parte sobrante, justamente lo que no es parte de A, es lo que sobra de A. Entonces aquí le estamos llamando probabilidad de A, que viene siendo la parte con A', que viene siendo la parte complementaria de A, es el A complemento. Este simbolito nos representa que es complemento. Cópiense esta formulita, por favor, y quedaremos ahí. La siguiente clase lo vamos a desarrollar este ejercicio. El planteamiento. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Perdón, voy a darle pausa. Se torna complicado, pero lo que vamos a hacer es aprender los ejercicios. La siguiente clase netamente práctica, ahí vamos a dar la última oportunidad para que puedan eximirse a lo que es el primer parcial. Con este subtítulo terminamos lo que va a ser el avance para nuestro primer parcial. Por favor, tomemos nota de la siguiente fecha. El jueves estamos terminando, creo que el martes es feriado. El próximo jueves, vale decir, de la siguiente semana, vamos a fijar como fecha para el primer parcial. Por favor, tomen nota de eso. Y me voy fijando qué fecha serían. Tenemos este jueves 11, 15, 16. El jueves 18, por favor, anótense. Jueves 18, primer parcial con las personas que no se eximan. No sé si hay alguna duda de lo que hemos visto hoy, por favor nos comentan. Y si todo está claro y ya lo tienen copiado, ahí quedamos, por favor. Los que gusten retirarse de la reunión lo pueden hacer, no hay ningún problema, nos estamos viendo el jueves. Y si alguien tiene alguna duda, nos la comenta. ¿Y se podía explicar un poquito sobre el teorema de Bayes?